le haya dado una sola fecha en el sílabo, porque es un tema súper vasto, es una de las áreas más amplias que tiene la especialidad. Es en relación a todo el manejo de banco de sangre, todas las pruebas que se atienden en banco de sangre y que bueno, van a ayudar a tener una medicina transfusional segura. Principalmente en banco de sangre vamos a manejar el laboratorio de inmunohematología, que principalmente va a trabajar y se va a referir en base a los estudios serológicos, estudios genéticos, estudios bioquímicos e incluso moleculares que vamos a realizar para abordar y estudiar los diferentes antígenos asociados con las estructuras de la membrana de las células sanguíneas. Y evaluando estas propiedades, vamos a evaluar las reacciones de todos los componentes sanguíneos. Ya avanzó el conocimiento y pues estos temas han permitido el desarrollo de la medicina transfusional, que va a incluir pues una transfusión segura de sangre, no solamente de un paquete globular, no solamente de la sangre completa, sino de cualquiera de sus componentes y derivados. Así también hemos podido investigar y conocer la patogénesis, el diagnóstico y la prevención, y también poder ver cuál es el mejor manejo en el caso de inmunizaciones asociadas a las transfusiones. Asimismo, inmunizaciones asociadas al embarazo o en los casos de trasplante de órganos. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que tener claros ya para recordar, para tener fijos los conceptos para inmunohematología? Pues principalmente los anticuerpos, los anticuerpos y los antígenos son los principales actores. Tenemos que los anticuerpos IgG e IgM son los de mayor importancia en medicina transfusional. Los anticuerpos pues son producidos por exposición de un organismo a los antígenos extraños, estos se van a denominar haloanticuerpos, pero por el contrario, si es que vamos a generar anticuerpos contra antígenos propios, estos se van a llamar autoanticuerpos. El antígeno va a tener la propiedad y va a ser la sustancia capaz de inducir esta respuesta o reacción inmune, caracterizada pues con la producción de anticuerpos. Tenemos que una vez que ya se da esta reacción antígeno-anticuerpo, cuando se va a producir el contacto, la unión entre estos, se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Estas van a estar determinadas ya sea por la proporción que tenemos de antígenos, la proporción que tenemos de anticuerpos, la temperatura a la cual se va a dar esa reacción y la composición del medio. Las reacciones antígeno-anticuerpo eritrocitarias, esa es una de las ventajas, se van a producir tanto in vivo, ya sea en el paciente, después de transfusión, pero también van a poder ser evaluadas in vitro. Esto nos permite llevarlas al laboratorio y estudiarlas previamente. Y las vamos a evaluar ya sea como aglutinación o como hemólisis. ¿Qué es lo que sucede en una reacción de aglutinación? Pues los anticuerpos van a poder unirse a varios antígenos. Asimismo, también cada antígeno puede unirse a varios anticuerpos, formando un entramado de complejos antígeno-anticuerpos que van a ser observados como grumos o agregados de partículas que ustedes ya deben haber evaluado, por ejemplo, en las prácticas de laboratorio. Y este fenómeno se conoce como aglutinación. En estas reacciones, el determinante antigénico está sobre la superficie, está recubriendo una partícula o una célula. Tenemos que existen principalmente dos tipos de estas reacciones de aglutinación. La aglutinación directa es donde propiamente el antígeno o el anticuerpo forma parte natural de la partícula, ¿no? Ya sea de un microorganismo o de un eritrocito. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de una bacteria, componentes antigénicos en la superficie y pues los anticuerpos circulantes, ya sea en el suero evaluar o en una muestra evaluar, tienen la presencia de anticuerpos que enfrentados pues van a generar esta reacción de aglutinación. Luego tenemos la aglutinación indirecta, es donde por el contrario vamos a trabajar células o partículas tratadas, ya sea como partículas de látex, que las vamos a recubrir con antígenos o anticuerpos, para que finalmente pues se dé esta reacción antígeno-anticuerpo. Gracias. Otros conceptos importantes para que se pueda dar una correcta reacción de aglutinación van a estar en relación a tres conceptos importantes: la avidez, la afinidad y la titulación. De repente es la primera vez que los escuchan, pero son muy importantes para poder tener una reacción adecuada. Tenemos que la avidez se va a referir a la intensidad con la que estos componentes se van a unir, ya sea el antígeno o el anticuerpo.
La afinidad es la medida de la fuerza de esta unión entre el determinante antigénico y el sitio de unión. Y luego tenemos la titulación, que es la dilución máxima en la que hay presencia todavía de aglutinación. Y es una forma grosera, cualitativa, de estimar la cantidad de anticuerpo presente. Luego habíamos mencionado pues que en medicina transfusional todos estos efectos antígeno-anticuerpo vamos a poderlos evaluar en base a aglutinación y en base también a hemólisis. En la hemólisis ya sabemos pues es la desintegración de los eritrocitos. Y en determinadas situaciones patológicas donde va a existir esta unión antígeno-anticuerpo, puede ser mediada por una reacción transfusional que puede conllevar a una eritroblastosis fetal, hay un aumento de la destrucción de los eritrocitos, ya sea a nivel intravascular o extravascular. Principalmente, ¿qué es lo que busca prevenir el banco de sangre? Justamente estas reacciones hemolíticas causadas post-infusión de paquete globular, post-infusión de plaquetas, de plasma fresco congelado, de crío precipitado, y que principalmente se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Entre quiénes? Entre los anticuerpos plasmáticos que puede tener nuestro paciente, nuestro receptor, contra los antígenos, por ejemplo en el caso de infundir un paquete globular, contra los antígenos de los eritrocitos que estamos transfundiendo, causando así la destrucción del glóbulo rojo y desencadenándose una serie de efectos que pueden ser tan graves que incluso podrían generar la muerte del paciente. Es así que es muy importante, antes de realizar una transfusión, pues evaluar algunas condiciones, principalmente evaluar el grupo sanguíneo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estos van a ser antígenos que van a estar presentes en las diversas células sanguíneas y van a estar organizadas a su vez en sistemas. Se conocen a la fecha alrededor de 33 sistemas, sí, no solamente el ABO y el RH. Estos son los más inmunogénicos, son los que tienen un rol mucho más importante, son los que han sido mucho más estudiados. Sin embargo, se conocen a la fecha hasta 33 tipos. Es decir, por ejemplo, tenemos toda esta listota: el grupo ABO, el grupo MNS, el grupo P, el RH, el Luteran, el KEL, Lewis, Daffy, Kidd, Diego, y sigue la lista: Ciana, Chido, Indio, Kay, Ralph, etc. Es decir, cada uno de nosotros podemos tener cada uno de esos 33 sistemas. Sin embargo, los que son para estudio y los que principalmente van a estar asociados a reacciones transfusionales pues son el ABO y el RH. No menos importantes, el grupo MNS, el grupo KEL y el grupo Lewis, el Daffy, bueno, principalmente es de acá. Esta primera lista son bastante importantes y justamente al evaluarlos vamos a hablar de anticuerpos irregulares. Entonces, es decir, un individuo puede ser AB-RH positivo, puede ser MN positivo como parte del sistema MNS, puede ser KEL positivo como parte del sistema KEL, puede ser Lewis A, Lewis B positivo como parte del sistema Lewis. Entonces, en el caso del sistema ABO tenemos que la característica es que van a existir glicoproteínas que van a recubrir la membrana del eritrocito y van a determinar 4 grupos: el grupo A, B, O y el AB. ¿Cuál es la característica del grupo A? Pues que tiene antígenos, tiene glicoproteínas de característica A, el B de característica B, el AB tiene tanto la glicoproteína A, la glicoproteína B, y la característica única del grupo O es que tiene ausencia, es decir, no tiene ninguna de estas dos glicoproteínas. A su vez, dentro de cada uno de estos grupos podemos también tener subgrupos, el tipo A1, A2, A1B, algunos de los cuales pues son bastante raros, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el AB1, el A1, A2, bastante frecuentes, B1, B2, AB1. ¿Cómo es que se da la herencia de estos grupos sanguíneos? Pues tenemos que ahí recordar el fenómeno de segregación. Es decir, nosotros vamos a heredar solamente una de las fracciones, uno de los genotipos. Es decir, cada gen va a pasar a un gameto diferente. Por ejemplo, si tengo una mami que es un homocigoto AA, va a obtener un gameto A, el otro gameto A. El padre, si es homocigoto genotipo O, va a tener un gameto O, otro gameto O. La primera línea de descendencia vamos a tener línea heterocigota,
pero cuyo fenotipo predominante va a ser pues el A. Entonces estos pacientes van a ser grupo A. Y vemos que luego la combinación de esta es bastante sencilla, es simplemente hacer el cruce recordando que cada uno de los gametos tiene que estar, cada uno de los genes va en un gameto diferente. Recordar también cuál es la frecuencia de estos grupos sanguíneos del sistema ABO. Tenemos ya, es ampliamente conocido que el sistema más frecuente es el grupo O, hasta en un 70% del grupo del RH positivo, por ejemplo, en este caso. Bueno, y que se mantiene también en el grupo de RH negativo. Seguido por el A positivo, luego bastante más abajo el B positivo y dentro del más raro el AB positivo. Similar orden se maneja en los grupos negativos, ¿no? Siendo entonces el menos frecuente el AB negativo. ¿Cómo es que vamos a estudiar estos grupos en el laboratorio? Pues básicamente acá vamos a describir las técnicas clásicas, las más sencillas, y es las que han trabajado incluso ustedes en el laboratorio, en base a la utilización de antisueros conocidos. Es decir, este es el método directo mediante el que, a través de la aglutinación. Entonces vamos a poner en contacto glóbulos rojos con una gota de suero anti-A y anti-B y vamos a observar la reacción. Entonces, si mi eritrocito está recubierto por A, si yo le coloco un antisuero A, ¿qué va a pasar? Tiene que aglutinar. Si le coloco a estos eritrocitos el anti-A y aglutina, pues digo que es un grupo A. Si le coloco el B y aglutina, es del grupo B. Si aglutina con los dos, entonces es el AB. Si no aglutina con ninguno, pues es el O. O sea, es bastante sencillo. Luego podemos realizar incluso la validación mediante el método indirecto, en donde vamos a poner en contacto más bien el plasma o suero del paciente con glóbulos rojos A y B conocidos. Entonces, ya sabiendo que si yo soy A positivo, mis eritrocitos tienen antígenos A, pero mi suero o plasma tiene anticuerpos anti-B. Entonces, simplemente la reacción inversa. Si es que tengo ya eritrocitos de grupo conocido, si yo tengo anticuerpos anti-B, porque soy grupo A, entonces si yo recibo eritrocitos B, voy a aglutinar, ¿verdad? Entonces es básicamente esa reacción. Si es que aglutina cuando coloco los eritrocitos A, pues es del grupo B. Si aglutina cuando coloco los eritrocitos del grupo B, es porque es del grupo A. Si aglutina con ambos, es porque es del grupo O. Y si no aglutina con ninguno, pues es del grupo AB. Luego, otro de los sistemas importantes y que son también ampliamente estudiados en banco de sangre es el sistema RH. Este es el sistema más complejo, más polimórfico que se va a encontrar en la membrana del glóbulo rojo. Tenemos que la glicoproteína tiene una distribución así polimórfica a nivel de la membrana. Está compuesto por más de 49 antígenos. O sea, no solamente vas a saber que es RH de positivo, sino existen hasta 49 otros antígenos que podrían ser estudiados, dentro de los cuales los más importantes pues van a ser el D, el C y el E, denominados así en mayúsculas y en minúsculas, y cada persona va a tener uno de estos tres pares de antígenos. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser RH positivo, tú puedes ser RH positivo, pero de repente yo soy C mayúscula, E mayúscula, D mayúscula, y tú eres C minúscula, E minúscula, D minúscula. Si es que hacemos pruebas así a grandes rasgos, pues podemos salir que somos compatibles. Pero si por ahí tú has sido inmunizada por un C mayúscula, tú tienes anticuerpos contra mi C. Y si recibes una transfusión mía, vas a hacer reacción. Entonces, muchas veces estas reacciones pueden pasar desapercibidas porque no son estudiadas. Pero es muy, muy importante, es por eso que los bancos de sangre cada vez aumentan su complejidad porque se implementan estas técnicas mucho más específicas, mucho más importantes, por ejemplo, de ver cuando tenemos pacientes que son politransfundidos, tenemos pacientes trasplantados, en donde el riesgo de esta potencial inmunización contra estos subantígenos es bastante importante, ¿no? Porque a la larga puede afectar pues, la viabilidad de una transfusión efectiva.
Se sabe entonces que el antígeno D es el más preponderante y es el que justamente le va a dar la calificación de RH positivo, RH negativo. Por ejemplo, en un estudio que realizamos ya en el Instituto del Niño, en base a los donantes de todo un año, encontramos que el fenotipo más frecuente es el C mayúscula, E mayúscula, C minúscula, E minúscula. En el grupo de RH positivo, y vemos por ejemplo que en el grupo de RH negativo, por el contrario, solamente mantiene C mayúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula. Los anticuerpos RH, pues en su mayoría van a ser de isotipo IgG. En algunas circunstancias, en algunos sueros podemos encontrar algunas fracciones IgM e IgA, pero generalmente estas no van a activar el complemento. Entonces, como resultado, las reacciones transfusionales que van a involucrar el sistema RH principalmente van a ocasionar hemólisis a nivel extravascular más que intravascular. La causa de la producción de anticuerpos va a ser en su mayoría causada por una inmunización previa. Entonces, con el sistema ABO teníamos ya anticuerpos naturales en nuestra sangre, ¿verdad? Como les decía, si yo era del grupo A, tengo antígenos en la membrana A y tengo anticuerpos anti-B circulantes. Esos son naturalmente, sí, nací con esto. Sin embargo, yo no debería tener, si es que no he recibido y no he sido inmunizada, no debería tener anticuerpos contra el RH. Estos son creados a través de repente, un embarazo traumático, parto, transfusiones, y usualmente estos persisten durante años. Y esa es la base de la explicación de lo que sucede con una incompatibilidad RH. Tiene que haber una inmunización primaria de una madre RH negativa con un feto que es RH positivo, que puede pues conllevar a la aparición de un haloanticuerpo de especificidad anti-D. Generalmente este se va a manifestar a las 20 semanas de transfusión. ¿Qué pasa si es el primer embarazo de esta mami? Pues generalmente el parto llega a culminarse y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con el segundo? Ya tenemos acá que la mami tiene anticuerpos, ¿verdad? Ya ha sido inmunizada. Ya con esta exposición, esta segunda exposición, puede haber problemas durante el embarazo. Pueden ser ya generando incompatibles, pues estos hematíes provocando una rápida e intensa respuesta. Es por eso que es necesario monitorizar a nuestras pacientes. Tenemos que es importante evaluar en las mamis, en los controles prenatales, siempre la evaluación del sistema ABO. Tenemos que evaluar para saber qué tipo de anti-A o anti-B tiene, saber recordar que estos son anticuerpos naturales y que suelen causar, cuando asociamos el sistema ABO a la incompatibilidad materno-fetal, suele cursar con una anemia hemolítica moderada. Si por el contrario vemos que el que está participando es el sistema RH, podemos tener una enfermedad hemolítica muy grave, una enfermedad hemolítica recién nacida muy grave. ¿Por qué? Porque estos son más inmunogénicos. Recordábamos que el D es el más inmunogénico de ellos y tenemos, miren, el C pequeño y el E mayúscula también. Y generalmente pues estos anticuerpos son inmunes, ¿no? Tiene que haber habido el contacto previo. Tenemos por ejemplo que si la madre es del grupo O, tenemos anti-A y anti-B. Esta anti-A puede cruzar la placenta, es una IgG, llega a unirse a un niño, a un fetito que es del grupo A y puede tener al parto. Vemos que a veces el sistema ABO pues, puede culminar en un parto tranquilamente, pero ya vienen los problemas con el fetito. Luego comenzamos a ver ictérico y es ahí que puede ser la reacción tardía de una enfermedad por ABO de incompatibilidad feto-materna de recién nacido por sistema ABO. Importante también el sistema KEL, es bastante inmunogénico y puede causar también estas reacciones de hemólisis. ¿Cómo va a afectar fetalmente a la criaturita? Pues puede cursar con anemia, ictericias leves, cuadros mucho más graves como el kernicterus e incluso el hidrofetalis. ¿Cuál es la fisiopatología de este cuadro? Pues principalmente de fondo va a haber una destrucción eritrocitaria que va a ocasionar una anemia en el feto. Va a aumentar la bilirrubina, va a haber una eritropoiesis aumentada, lo que va a ocasionar pues la migración de los blastos eritroides a nivel fetal que aparecen a nivel periférico.
con la consecuente hepatoesplenomegalia. Puede haber interrupción de la circulación portal. Hay alteración también de la síntesis de albúmina, que va a condicionar una disminución de la presión coloidosmótica. Mencionábamos que la anemia pues va a ocasionar, llega a ser tan severa que ocasiona trastornos hemodinámicos que incluso podrían causar insuficiencia cardíaca, una hipoxia ística, que agravan un potencial cuadro de hidrofetalis. Al momento de destruirse estos eritrocitos, pues tenemos que va a aumentar las cantidades de bilirrubina, y principalmente esta es la causa de poder tener un cuadro del Kesnitterius, ¿no? Donde va a estar principalmente asociado a la hipoxia, a la hipoalbuminemia y a la acidosis. Y generalmente pues son cuadros muy complicados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a evaluar la potencial enfermedad hemolítica en el recién nacido en la etapa prenatal? Pues principalmente estudiando en la mami el grupo ABO, estudiando el fenotipo RH y también, por si acaso, estudiando los antígenos KEL, ¿no? El sistema KEL. Si es que tenemos una mami RH negativo, pues tenemos que repetir todo este sistema a las 16 o 18 semanas de gestación. Si es negativo, pues tranquilos, lo repetimos a la semana 28 y 32. Pero si por el contrario, ya antes de la semana 20 le estamos teniendo positivo, pues debemos repetirlo muy pronto a las 20, 22 semanas y cada 15 días. Porque si vemos que los títulos van aumentando, quiere decir que es un mal pronóstico y que eso va a degenerar definitivamente en una enfermedad hemolítica. Si aumenta, pues entonces vamos a ampliar con estudios en líquido amniótico. Podemos incluso llegar a determinar qué genotipo RH tiene el feto. Podemos realizar estudios ultrasonidos y pues de todas maneras posiblemente tomar una muestra de sangre fetal. Ya en la etapa postnatal, si es que hemos tenido la sospecha de que este niñito ha tenido o ha habido esta incompatibilidad, pues de todas maneras confirmar el grupo ABO del paciente. Vamos a realizar un CUMS directo, vamos a valorar la anemia, ¿no? La potencial anemia que pudo haber habido, las bilirrubinas, los reticulocitos, albúmina, y evaluamos la lámina periférica donde vamos a encontrar los eritroblastos. ¿Cómo realizamos esta prueba de CUMS? Pues es lo que nos va a permitir detectar anticuerpos IgG o fracciones de complemento que van a estar adheridos a los glóbulos rojos, es decir, que ya hubo esta reacción, ¿no? La técnica directa pues va a permitir trabajar en base a anticuerpos adheridos a glóbulos rojos en vivo, y la indirecta va a determinar anticuerpos existentes en el suero o en el plasma del paciente, o sea, es la inversa, previa incubación con este reactivo de CUMS. En la técnica directa, entonces, esta nos va a permitir y nos va a ayudar en los casos de anemia hemolítica, principalmente, y pues en la enfermedad hemolítica de recién nacido. Nos va a investigar también reacciones dudosas en la transfusión, aquellas reacciones que decíamos, pues, esto, ok, ¿no? Yo le transfundí un A positivo, el paciente es un A positivo, ¿qué sucede? Por ahí que pueden haber otros grupos asociados, y investigando también las enfermedades autoinmunes. Y en el caso de la técnica indirecta, pues vamos a trabajar haciendo un screening de los sueros de los donantes y de los pacientes para evaluar la presencia de estos anticuerpos. Generalmente es una de las pruebas necesarias para evaluar la compatibilidad previa a la transfusión y nos permite identificar y también titular los anticuerpos encontrados. Dentro de las pruebas pretransfusionales, pues son las que estas nos van a definir de que existe es la falta de reacción inmune entre los antígenos y los anticuerpos del donante y receptor. ¿Qué significa eso? Que la compatibilidad no va a garantizar la identidad entre ambos, porque ya habíamos dicho, yo puedo ser A positiva, ella puede ser A positiva, pero mi fenotipo RH puede ser completamente diferente. Solamente va a indicarme estas pruebas generales de solo determinación AB, ABO y RH, que en este momento no hay disminución del rendimiento transfusional por causa inmune. Es decir, que no existe inmunización previa y que va a ser efectiva la transfusión. Aunque generalmente la destrucción de las células transfundidas por los anticuerpos del paciente puede causar pues graves problemas, ¿no? Principalmente cuando ya tenemos antígenos contra las células del donante. Así sucede pues en el plasma, cuando transfundimos plasma, cuando transfundimos crioprecipitado, que son incompatibles.
En todo paciente a transfundir va a ser necesario no solamente realizar los estudios pues en el hemocomponente que se va a entregar, sino en el paciente que los va a recibir. Tenemos que determinar el grupo ABO, tenemos que determinar el grupo RH, la fracción D principalmente, así como las otras fracciones, las cuales vamos a conocer como anticuerpos irregulares. Aquí estamos hablando de la fracción C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula, e incluso también de los otros sistemas, del M, N, S, Kell, Daffy, Lewis. ¿A partir de qué? A partir de una muestra sanguínea que debe ser correctamente identificada. Cuando ustedes estén en su internado y tengan que estar corriendo con la muestra de su paciente que se está chocando porque está perdiendo sangre, por favor siempre identifiquen las muestras que llevan. De verdad que a veces eso genera mucha confusión, porque qué tal si en la emergencia tengo más de un paciente y a todos tengo que llevarlos a hacer reacciones cruzadas a banco de sangre y comienzo a meter los tubos que voy tomando. Si no los identifico, si no los rotulo, cuando llegue a banco de sangre no voy a saber de quién es cada tubo, y el señor de banco de sangre les va a tirar los tubos a la basura y van a tener que volver a tomar y mostrar a sus pacientes si tienen tiempo perdido. Entonces siempre es importante tener correctamente identificada la muestra, también llevar una petición, la solicitud de transfusión, donde consten los antecedentes transfusionales de importancia, es decir, mi paciente se transfundió hace una semana, mi paciente se transfundió ayer. Diagnóstico, súper importante, es una anemia plástica, es un trauma hepático. Antecedentes también de gestaciones previas, ya sabemos por qué, porque es una causa de inmunización. Antecedentes de trasplantes. Hemocomponente solicitado, ¿qué me estás pidiendo? Plasma fresco congelado, me estás pidiendo crioprecipitado, plaquetas, cuánta cantidad, paquete globular, sangre total. Ustedes tienen que saber qué pedir. El diagnóstico, como ya mencionábamos, y el grado de urgencia de la transfusión. Hay situaciones en las que pues, el paciente se está chocando, están en sala de operaciones, cirugías a corazón abierto, y muchas veces bajo responsabilidad del anestesiólogo pues se entregan paquetes globulares sin la prueba cruzada, porque hay que poner en una balanza, ¿no? Entre tengo eritrocitos de una vez para transfundirlos a esperar la reacción hemolítica y el paciente se me muere. Entonces por ahí que valorando pros y contras suelen a veces pedir en estos casos muy urgentes pruebas, transfusiones sin compatibilizar, que no es lo ideal. Entonces, habíamos mencionado ya algo en relación a la determinación de grupo sanguíneo. Ya esto lo han trabajado en el laboratorio. Tenemos que comercialmente vamos a tener el antisuero anti-A de color azul, el anti-B de color amarillo y el anti-RH en color transparente. Entonces, en este caso de acá, ¿qué grupo es? Es un A positivo. Acá B positivo, acá AB positivo y acá O negativo. ¿Cómo vamos a estudiar los anticuerpos irregulares que les mencionaba? Pues vamos a evaluar estos anticuerpos aloinmunes, ya sabemos, contra antígenos propios, contra antígenos eritrocitarios diferentes al sistema ABO. Vamos a necesitar suero fresco, un panel selector, felizmente ya vienen comercialmente células que tienen marcados estos diferentes antígenos, y vamos a realizar la lectura en medio salino y con la prueba de Coulson directo, ¿no? Si es positivo, pues es fundamental ampliar el estudio identificando cuál es particularmente el anticuerpo implicado, y ahí sí ya es una técnica mucho más compleja. Las pruebas cruzadas de las que mencionábamos, que a veces se omiten por casos de urgencia en banco de sangre, pues tenemos la prueba cruzada mayor, donde enfrentamos hematíes del donante con el suero o plasma del paciente o receptor que va a recibir estos hematíes. La prueba cruzada menor es a la inversa, donde vamos a cruzar los hematíes de nuestro paciente, el que va a recibir la sangre, con el suero del hemocomponente o del donante. Vamos a trabajar una suspensión al 5%, el suerito, algunos reactivos como suero fisiológico, albúmina humana. Vamos a incubar, esto ya es la práctica que han realizado en el laboratorio,
Y pues la interpretación es que si vamos a encontrar ya sea aglutinación o hemólisis en cualquier paso, pues es incompatible. Esa sangre no sale de banco para ese paciente. Si por el contrario tenemos pues una combinación homogénea en cualquiera de todos los pasos, es una muestra compatible y vamos a tener una transfusión segura, garantizando el mayor tiempo de vida posible de estas células a transfundir. Maravillosamente ya la ciencia avanzó, entonces ya no es necesario hacer todo este trabajo en tubitos de manera individual. Ya vienen, por ejemplo, tarjetas donde tenemos aquí partículas que van es un entramado de partículas, de perlas, que si de darse la reacción de aglutinación, se van a quedar atrapados. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en el A, que vienen en azulito, como el comercial, el B en amarillito. Si pasaron de frente los eritrocitos es porque no se enfrentaron. Entonces no hubo aglutinación acá. En este caso quedaron entramados, es un B positivo, un RH positivo. Quedaron entramados aglutinando en AB, es un AB. En D pasó de frente, es un AB negativo. Y las reacciones de aglutinación pues se van a medir desde 0 hasta 4 cruces. De la misma forma podemos evaluar el fenotipo RH, C mayúsculo, por ejemplo acá aglutinó, quedó arriba, no hay anticuerpos contra el C, contra el E mayúscula, quedó arriba, que él tampoco. Siempre las tarjetitas vienen con una fracción de control. Tenemos para los otros grupos el M, el ENS, el DAFI, A, B, y vienen en estas presentaciones que tienen tiempo de vida bastante corto, pero que nos permite hacer estos estudios más complejos en banco de sangre. ¿Listo? Y no olviden que es parte de nuestra responsabilidad como médicos pues donar sangre. Nosotros somos los principales promotores de esta cultura de donación, que lamentablemente en el país pues deja mucho que desear en comparación de otras realidades. Lo vemos en los hospitales todos los días. Hay que estar promoviendo, por ejemplo en nuestro hospital es un tema de que la mayoría de pacientes vienen de provincia. Entonces es imposible que le pidamos al papi o a la mami, oye, dóname 10 paquetes globulares. O sea, ¿de dónde va a sacar? No me va a traer a toda la comunidad de Ayacucho o al fondo para donar sangre. Entonces hay que motivar mucho y captar pues donantes voluntarios a través de campañas, se visitan universidades, se visitan institutos. Sin embargo, la sangre más segura es la de aquel donante voluntario, de aquel que se acerca voluntariamente a banco de sangre, y qué mejor si somos nosotros, el personal de salud, que sabemos y tenemos cuidados con nuestra salud para dar células que son adecuadas, hemocomponentes que van a salvar pues, la vida de nuestros niñitos, ¿no? ¿Listo? Así que por su selección, donen. ¿Dónde objeción podría poner antes? Ya. Aparte de la distancia, me imagino que están midiendo la distancia, ¿cierto? El grado de hemólisis. El grado de aglutinación. Si es una franca aglutinación que se hace en una bola, va a quedar arriba. No va a bajar. Porque este es como un entramado. ¿De qué me sirve saber en qué grado está aglutinando? Ah, pues porque por ejemplo, si tienes un anticuerpo, tienes menos cantidad de anticuerpos circulantes, por ejemplo, contra el B, podrías tener una aglutinación por acá. Entonces nosotros lo reportamos. Le pones, oye, ojo que puede ser que tu paciente tenga anticuerpos contra el B. Es para prevenir reacciones. Por ejemplo, tenemos D débiles que se pueden manifestar por acá, pero que ya pueden estar generando esas reacciones. Sí, nos permite titular también cómo va la reacción de aglutinación. Listo, ya saben, por su selección, ¿dónde?